El videojuego, como uno de tantos artefactos culturales, es una herramienta de la cual dispone el sistema para perpetuarse en el poder, ya que reproduce desde la ficción sus mismas lógicas. Así que en este contexto la pregunta es evidente. ¿Por qué iba a cambiar algo si cada vez es más complicado imaginar un mundo diferente? La sociedad occidental sigue siendo clasista, y la lógica neoliberal busca eliminar al movimiento obrero como sujeto político y cultural, ya que la narrativa obrera ofrece una cosmovisión opuesta a la burguesa de la élite. Tenemos obras como Los Sims o Animal Crossing, cuya base jugable es acumular riqueza y alcanzar la autorrealización en base a los estándares capitalistas. En Animal Crossing, toda interacción social se basa en el consumismo y la lógica capitalista. Por eso es tan importante la obra de Infinity Falls. Los primeros minutos de Night in the Woods son brillantes porque sintetiza las problemáticas que desarrollará más adelante el juego, y es fácil intuir que tras ese diseño artístico tan grácil y aparentemente inofensivo, se esconde una de las mejores críticas sociales en los videojuegos. La historia empieza con la vuelta a casa de Mae, nuestra protagonista. Pronto nos damos cuenta de que nadie nos está esperando. Nuestros padres se han olvidado, así que nos toca ir caminando hasta el pueblo, Possum Springs. El paseo hasta casa es muy esclarecedor, porque si esta historia tiene algo que la define, es que sabe cuándo ser directa y cuándo ser sutil, pero nunca es esquiva. A través de los diálogos, Mae, que hacía 2 años que no visitaba el pueblo porque se había mudado para estudiar en la universidad, nos cuenta que ese lugar ya no es el que creía recordar. La estación de buses es lo más novedoso que hay en el pueblo y se ha conseguido gracias a las subvenciones estatales, porque el pueblo no puede permitirse construir una. Volvemos a casa atravesando un bosque plagado de basura y recordamos con tristeza la vieja fábrica de vidrio que cerró hace mucho. Supongo que os habéis fijado, pero la vuelta al pueblo no se transmite como un progreso desde el apartado jugable, ya que volver para Mae es un paso atrás y por eso caminamos de derecha a izquierda. También nos habla de la posición de Possum Springs en el gran esquema de las cosas. El recorrido de Mae hasta casa trata de ponernos en contexto. Possum Springs se ha quedado atrás ante el avance social y volver implica volver a un lugar en el que no hay esperanza, o mejor dicho, un lugar en el que no hay futuro. El videojuego como artefacto cultural es inherentemente político, ya sea de manera consciente o como un daño colateral, y Night in the Woods es de los primeros. Esta obra habla directamente a varias generaciones, pero sobre todo a la de la crisis, a la que le prometieron que vivirían mejor que sus padres si estudiaban y se portaban bien, y no saben en qué momento empezaron a convertirse en el juguete roto de la historia reciente. Esta obra es un espejo, un punto de encuentro y un grito irreverente ante la parsimonia. En esta historia se recupera el protagonismo que una clase social ha perdido y se subrayan las consecuencias de un sistema económico fallido, a saber, aquel que conocemos como capitalismo tardío. No creo que nos sea ajeno que los fundamentos del capitalismo son problemáticos desde su misma gestación, y que su materialización en la vida práctica solo pone en evidencia que este sistema solo les puede interesar a unos pocos. Me parece muy complicado definir un movimiento con tanta trayectoria histórica como es el del capitalismo en unas pocas líneas, pero me parece necesario que nos detengamos y hacerlo, aunque sea a brocha gorda, para que entendamos cuál es el punto de referencia. Creo que así se le puede sacar mucho más jugo al vídeo y además entender cuál es la crítica y la propuesta que hace Night in the Woods. Y da igual cómo nos refiramos a este movimiento porque tiene muchos nombres: capitalismo tardío, avanzado, posmoderno, postindustrial o líquido. Da igual porque la idea es la misma. Hablamos de un sistema económico cuyo marco ideológico ha permeado en las esferas de la vida pública y la vida privada. Ya sabéis, la economía utiliza la política como ese brazo ejecutor para beneficio de unos pocos. Hablamos de un lugar en el que todas las interrelaciones personales se fundamentan bajo la lógica de consumo y la acumulación de capital. ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda?
Fue Fukuyama el que dijo que con la caída del muro de Berlín habíamos llegado al final de la historia, porque no hay una realidad alternativa imaginable. No existe una propuesta real en oposición a la ya existente y que se materialice en la praxis. Así que acabamos teniendo una concepción monolítica del mundo. Nos encontramos en una fase que se basa en la maximización de la acumulación del capital por parte de monopolios y oligopolios, que cada vez encuentran en los estados el títere perfecto para legalizar aquello que responda a sus deseos económicos. Esto es posible, entre otras razones, porque el capitalismo imposibilita la conciencia colectiva y, por ende, una sociedad civil fuerte. El capitalismo es un movimiento que tiene unos pilares morales, éticos, filosóficos y políticos, y busca que estos preceptos determinen las interrelaciones personales y cómo entendemos la vida en general. O hacéis exactamente lo que dice la señora o me voy a cagar en vuestra comida todos los días. Y luego voy a esparcir la mierda hasta no dejar un puto grano de arroz intacto. ¿Me habéis oído? Vais a comer mierda todos los días. Y ahora esto mismo se lo comunicáis a los hijos de puta que están por debajo de vosotros. ¿Queda claro? Pero bueno, todo esto es aplicable a otros tipos de movimientos. En realidad todos necesitan en mayor o menor medida de la legitimidad del pueblo, de la legitimidad de los conciudadanos. Bueno, a menos que seas Franco o alguno de sus derivados, de esos sucedáneos, como pudiera ser... Uy, perdón. Vox. Uy, qué tos más tonta. En esta época, la utilidad instrumental y económica como referencia para determinar lo que tiene valor se halla dentro de todas las esferas de nuestra existencia y, a su vez, muy a conveniencia, en esa tensión trágica e irresoluble entre el sentido y la libertad, el capitalismo opta por dotar a los ciudadanos de una pseudo-libertad, ya que todos los mecanismos trabajan para que se caigan el conformismo, individualidad y futurofobia. La clave es hacernos creer que elegimos no manifestarnos, no preocuparnos por el otro, luchar por otro futuro posible porque lo elegimos nosotros y no porque el trabajo ocupe el 70% de nuestro tiempo. Muchas personas creen que lo que hacen lo eligen ellos, pero lo que eligen está mucho más limitado de lo que ellos piensan. Su realidad material define su libertad y precisamente que eludan esto implica la victoria de este sistema, pero además el discurso futurofóbico motiva a la inacción, porque si hagamos lo que hagamos el futuro está condenado, no hay responsabilidad si no se hace nada por cambiarlo. En fin, ya sabéis, la pastilla azul hace que todo sea menos doloroso, pero Night in the Woods tiene tanto valor porque nos obliga a tomarnos la pastilla roja, a mirar una realidad incómoda. Cuando acabamos la obra, vemos que la vuelta a casa de Mae se puede entender como una crítica a un sistema que ha condenado a su generación, pero ya en los primeros compases el juego sienta las bases mostrando a una Mae frustrada porque su vuelta no es como ella esperaba. Intentando encontrar un lugar seguro para lidiar con su enfermedad mental, se topa con una realidad difícil de asimilar. Possum Springs se muere. Las grandes cadenas han cerrado y a cambio solo quedan pequeños comercios locales que ofrecen trabajos en condiciones precarias porque apenas pueden subsistir. En algunos de estos empleos trabajan Greg, Angus y Bea, los amigos de Mae. Ninguno está a gusto con las condiciones laborales que tiene y todos persiguen un futuro lejos del lugar que les vio nacer. En el caso de Greg y Angus buscan su desarrollo vital, tanto individual como pareja, mientras que Bea lo hace desde la imaginación, como una forma de escapar de una vida que se ha visto forzada a aceptar. Possum Springs es otro personaje más del juego, que no deja de ser otra víctima más de un sistema cuyo reguero de cadáveres que deja atrás de sí es incontable. A lo largo del juego se nos cuenta que era un lugar próspero, ya que la producción minera generaba puestos de empleo y riqueza. Después siguió creciendo gracias al aserradero, y después a una fábrica de vidrio, y ahora nada. Y cuando ya no queda nada, solo permanece la memoria y el orgullo. Hay varios monumentos a lo largo del pueblo que están ahí para recordar que el pueblo es su gente, aunque eso hoy no le importe a nadie. El mural situado en la estación donde salía el ferrocarril que conectaba con la mina, el mural de la biblioteca o la estatua que está en el centro del pueblo son espacios que siguen conservando la memoria y unen a la antigua clase trabajadora. Pero esos elementos pertenecen a la época de los abuelos, de los que luchaban por mejorar sus condiciones, y esos ya no están. Ahora los referentes son los padres y estos han claudicado. Solo les queda seguir luchando por mantener lo poco que tienen. Y por último están los hijos, esos que ya no guardan ninguna esperanza y afrontan la realidad con cierto cinismo. Por eso Mae, en medio de una epifanía debida a su embriaguez, verbaliza en voz alta aquello que todos piensan.
Y todo esto está excepcionalmente contado en los diálogos e ilustrado a nivel mecánico. Night in the Woods apuesta por un ciclo repetitivo de día y noche, en el que solo podemos hacer un número determinado de tareas al día, y tendremos que decidir si pasamos nuestro tiempo con Greg o con Bea, de forma que no podremos saberlo todo de ambos, porque las relaciones, como casi todo en la vida, necesitan tiempo. Este ciclo de día y noche es sumamente interesante, porque por las mañanas nos encontraremos con nuestra madre en la cocina, y por la noche con nuestro padre en el sofá viendo la tele. En una clara crítica a la concepción capitalista del trabajo, solo coincidimos una vez a lo largo de todo el juego con nuestros padres en casa. Stan Borowski, el padre de Mae, apenas ve a su familia porque el trabajo no busca la conciliación familiar ni el desarrollo personal. Otra de las críticas va dirigida a la atomización de la sociedad. El individualismo, la falta de empatía y solidaridad se percibe en nuestro primer paseo por el pueblo. Prácticamente todos juzgan a Mae por haber dejado la universidad, ya que para ellos forma parte de ese pequeño grupo afortunado que tenía la posibilidad de aspirar a una vida mejor, cuando la mayoría de los que viven en Possum Springs no la van a tener jamás. Rechazar esta oportunidad se concibe por los pueblerinos como una auténtica falta de madurez que una persona adulta no hubiese tomado. Por eso un vecino le dice que vuelve a ser un adolescente, porque en esta sociedad vivir con los padres a ciertas edades significa ser un fracasado. Pero es que ni siquiera por parte de su amiga Bea hay un atisbo de comprensión, ya que Bea hubiese querido ir a la universidad, pero su madre contrajo cáncer y la familia se endeudó para pagar unos tratamientos que no salvaron su vida. Ahora tiene que hacerse cargo del negocio familiar porque su padre es incapaz de sobrellevar la muerte de su madre. Y he ahí otra crítica. Hay una persona rota, incapaz de levantarse del sofá, y lo único que les separa de la mendacidad es que Bea sacrifique su futuro porque tal y como está concebida la vida, la cadena de producción no para, e importa poco la muerte de un ser querido y las secuelas emocionales que deje a su paso porque estás forzado a producir si quieres comer. Es inhumano. Pero es que a su vez podemos entender a Bea, porque ella proyecta hacia el exterior lo que cree recibir, es decir, nada. Su vida se tambalea y apenas pueden salir adelante, pero nadie se para a ayudar. La vida es inmisericordia y así es ella con los demás, incluida por supuesto Mae. Para Bea, la vida de Mae es todo lo que ella hubiera querido tener y es incapaz de entender por lo que está pasando nuestra protagonista. Y fruto de ese cóctel entre individualismo y envilecimiento, atacamos al que está igual de mal que nosotros, porque no somos capaces de salir de nosotros mismos. Mae no tiene la culpa de todo lo que le está pasando a Bea, pero descarga su frustración en ella porque la sensación de desprotección y el objeto de la ira de Bea debería ser el sistema, pero claro, ¿qué es el sistema? Al final, tristemente, lo que demuestra todo esto es que es al otro al que tenemos al lado al que acabamos convirtiendo en la diana de todas nuestras críticas. Porque es alguien con quien convivimos, que le ponemos un rostro, sabemos quién es, alguien a quien tenemos la potestad para poder dirigirnos, cosa que no pasa con eso que llamamos el sistema. Ahí vemos la desanexión que siente la ciudadanía con la política y la desconfianza hacia los políticos. Los ciudadanos ya no sienten que haya gente trabajando para solucionar sus problemas, se sienten abandonados. Decisiones de gente que no conocemos y a la cual no le importamos marcan nuestro día a día. Por su parte, Greg y Angus trabajan para salir del pueblo lo antes posible, y cuando este se lo comenta a nuestra protagonista, esta lo recibe como un jarro de agua fría. De repente siente que la vida pasa y que los demás continúan con sus vidas mientras que ella está atascada y no sabe hacia dónde avanzar. Una vez más, la atomización. Mae quiere alegrarse, pero le invade la desesperanza porque se vuelve a sentir sola, y cuando le recrimina esto a Greg, este le contesta que ella también se marchó a la universidad, y ellos se quedaron ahí, tirados. Al final, el juego nos transmite a través de los diálogos que esa dialéctica de la competición y la individualidad ha permeado en nuestras relaciones, y por eso nos puede más el miedo a quedarnos atrás que la alegría por el logro del otro. Porque al final parece que cada uno tiene que lidiar con sus problemas, y existe una soledad desgarradora al no sentir un tejido humano que te arrope si todo sale mal. Al final queda ese sabor amargo que te deja la sensación de sentir que cada uno tiene su proyecto vital y estás solo cuando la vida te pasa por encima.
Las condiciones materiales aquí se muestran como la piedra angular desde la cual forjar una vida digna, porque de lo contrario solo vives para sobrevivir un día más. La precarización de los empleos es una precarización de la vida misma y quiebra la capacidad de revertir la situación porque el pueblo se ahoga. La cadena de supermercados ha cerrado y a cambio solo aparecen pequeños ultramarinos. El único restaurante que servía pizza a domicilio y que forma parte de los recuerdos más bonitos de la infancia de Mae ha cerrado. El centro comercial, otro de los símbolos de cohesión social que auguraba crecimiento y prosperidad, ahora es casi un cementerio. Possum Springs guarda algunos secretos para aquellos que disfruten explorando cada rincón, y hay un momento en el que encontramos la carroza que Mae veía pasar todos los años en las fiestas del pueblo, pero ya no hay presupuesto, y está ahí, cogiendo polvo. Todos aquellos elementos cohesionadores se diluyen, el sentimiento de pertenencia se desvanece y el futuro se afronta con terror escéptico. A lo largo del juego y como comentaba antes, vemos que los habitantes de Possum Springs se sienten abandonados porque la clase política los ha dejado de lado, porque ya no importan, porque las vidas se miden en términos de rentabilidad económica, y la forma de eliminar hoy a aquellos que no sirven es invisibilizándolos. Por eso ya no hay casi cobertura en el pueblo y en un momento de la historia, Angus cuenta que apenas pueden usar el teléfono porque no hay antenas cerca, y así con todo. Pero el juego también trata la dialéctica, a menudo complicada, entre generaciones. Mae tiene algunos problemas para entenderse con sus padres, y eso teniendo en cuenta que estos son bastante comprensivos. No obstante, la manera de lidiar con los problemas es muy diferente. Las jóvenes generaciones entienden la adultez de una manera distinta y crecen sin dar la espalda a su niño interior. Ya no hay niños que pasaron a ser adultos, ahora hay niños adultos, y esto no los minusvalora, al revés, porque habla de una generación que se proyecta de otra forma. Por eso Greg hace planes alocados que incluso hacen peligrar su vida cuando Mae vuelve al pueblo, porque esta generación necesita ver que hay más vida fuera de las obligaciones y las responsabilidades. Bea también busca salir y divertirse aunque tenga unas condiciones vitales muy desfavorables, y todos los meses intenta vivir, aunque sea una noche, la vida que hubiese querido tener. La distancia en cómo ambas generaciones se proyectan e interrelacionan afecta a todos los ámbitos de la existencia, y el juego quiere poner el acento en las enfermedades mentales. Night in the Woods expone con suma claridad que la salud mental es la pandemia de nuestra generación, ya que todos los personajes sufren alguna, y Mae se siente mucho más cómoda hablando sobre su enfermedad con sus amigos que con sus padres, porque sabe que ellos la van a entender. Ante todo esto podríais pensar que el juego es muy depresivo, pero no necesariamente. Hay un contraste brillante entre ese relato tan crudo que se nos cuenta y a su vez el apartado artístico tan agradable. La decisión de usar furros es muy inteligente porque sirve para huir de los estereotipos de representación que algunos colectivos llevan aparejados dentro de las lógicas de mercado. Y a su vez, la obra toca hueso, porque bajamos la guardia al ver dibujitos cookies con una banda sonora que busca que sintamos la calidez del hogar. La ficción es un entorno seguro para explorar aquello que nos rompe, y Night in the Woods se aleja en la forma lo suficiente para que nos relajemos, y es ahí cuando hace daño. Cuando el contraste entre lo que se cuenta y el cómo se nos cuenta genera esa sensación incómoda, pero me encanta porque eso también forma parte de la vida, y todo esto, aunque extraño, habla del mensaje optimista de Night in the Woods. Night in the Woods quiere hablar de la existencia de la clase obrera desde una perspectiva optimista, alejándose del victimismo. Infinity Falls, la desarrolladora, es consciente de que la clase obrera necesita construir nuevos imaginarios sobre los que proyectarse. Los artefactos culturales sirven para reforzar el ideario muy a conveniencia del sistema económico y político imperante. Seguro que en muchas ocasiones no es intencionado, como pueda ser el caso de Animal Crossing, pero he aquí el drama. Somos incapaces de imaginar realidades alternativas. El videojuego peca en muchos momentos de aporofobia, invisibilizando y deformando a la clase obrera. En palabras de Brunetti, cuando quieres humillar o atacar a un grupo social, le quitas el derecho de hablar con sus propias palabras. Dejas que sean otros los que lo interpreten.
los que hablen por él o ella. Durante mucho tiempo ha sido así para los indígenas, para las mujeres y sin duda lo es todavía para los inmigrantes, y lo es igualmente para los obreros. Infinity Falls le devuelve el altavoz a la clase obrera y aborda sin titubear una de las problemáticas inherentes al capitalismo tardío: el desequilibrio entre el sentido y la libertad que permea en todas las clases sociales, haciéndose especialmente manifiesta en la que nos ocupa. La cuestión es que siempre habrá una tensión irresoluble, ya que a mayor libertad, menor sentido y viceversa. Las verdades trascendentales guían nuestra existencia, puesto que tenemos certeza sobre lo correcto y lo verdadero, así como también nos guían a la hora de entender quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo. Pero aceptar estas verdades implica inherentemente una libertad más deficitaria. Por eso, cuando se dota de libertad al ser humano, este pierde el sentido, porque se libera de esa prisión que formaban todas esas verdades. Ahora es libre para elegir cuál es su camino y elegir sus nuevos horizontes, pero sin embargo pierde su orientación porque ya no hay máximas a las cuales pueda adherirse, algo que expone Todorov en El jardín imperfecto. Nos encontramos desde hace mucho tiempo en un marco económico y político cuya base es la libertad, o mejor dicho, toda la libertad que nos permitan nuestras condiciones materiales, y esto ha derivado en la ausencia de un horizonte de sentido que se ha agravado por las diferentes crisis económicas y el COVID. Este contexto se afronta desde distintos prismas. Por eso no es de extrañar que Infinity Falls meta la subtrama sobrenatural donde una secta hace sacrificios a una bestia para que la economía mejore. Esto se puede leer como una metáfora del capitalismo en la que personas cuyos rostros no conocemos pueden asesinar impunemente al servicio del dios mercado. Pero también podemos entender la secta religiosa como una posición conservadurista que busca desesperadamente encontrar a través de los cultos el sentido, volviendo a un mundo finito, ordenado, con verdades y significados trascendentales. No es casual que nos encontremos a Selma recitando poesía y justo arriba al profesor Demae haciendo astrología. Los podrían haber puesto en cualquier punto del pueblo, pero casualmente están juntos. ¿Por qué? Porque Infinity Falls, conscientemente o no, apuesta por la vía humanista como el prisma necesario para caminar hacia un nuevo horizonte. Que Selma, que es una osa exdrogadicta que ha salido de la cárcel, lea poemas en una sociedad construida en base a la racionalidad instrumental es toda una declaración de intenciones. La literatura no puede someterse bajo el concepto de utilidad tardocapitalista y va contra los preceptos del racionalismo y cientificismo, ya que en palabras de Vargas Llosa, toda buena literatura es un cuestionamiento radical del mundo en el que vivimos. Por otra parte tenemos al profesor, que es astrólogo, y nos dedicamos a buscar distintas constelaciones con él. Cada vez que encontramos una, él nos explica la historia de dicha constelación, y este punto es clave, porque amplía el papel de la ciencia, y entiende que en esa nueva sociedad posible debe inexorablemente caminar de la mano de las humanidades. Infinity Falls nos está diciendo que otra de las bases para construir un nuevo marco ideológico es el de entender las ciencias como una herramienta para construir relatos y mitos que acabarán moldeando la moral y las costumbres de una civilización. La ciencia puede tener también una base humanista sin dejar de ser ciencia, y obviamente debe servir también para explicar los fenómenos, pero a su vez debe trabajar conjuntamente con las humanidades para crear nuevas verdades, nuevos sentidos. Ya que, como decía Peirce, cuando el ser humano deja de tener contacto con aquellos valores que rigen su vida, solo queda la utilidad como base de todo significado. Night in the Woods quiere hablar de la clase obrera desde una perspectiva positiva, y es interesante que los protagonistas del juego pertenezcan a colectivos marginados dentro del medio, es decir, mujeres y homosexuales. Infinity Falls pone a la clase obrera como el sujeto de estudio para que veamos la historia desde el punto de vista de los perdedores. Possum Springs puede ser cualquier ciudad golpeada por la desindustrialización y enfatiza en el papel tan importante que juegan nuestras condiciones materiales en el desarrollo individual y colectivo y por ende en las interrelaciones personales. Quiere empoderar a una clase hablando de las consecuencias de la lógica capitalista basadas en el consumo y la acumulación. El final del juego cierra con una conclusión a la vez que propone un punto de partida hacia el que debemos caminar. La conclusión nos la lanza a la cara el padre de Mae cuando nos lo encontramos por primera vez fuera de casa, y es que la concepción del sistema productivo y el trabajo en el marco neoliberal ya no sirve para dignificar, sino que mata personas.
Infinity Falls apuesta por el humanismo para cambiar nuestro paradigma, y el punto de partida para recobrar ese horizonte de sentido se basa en entender la vida como un proyecto común que no pretenda dominar el mundo, sino darle un sentido a nuestra vida en este mundo mientras combatimos la soledad individual con la empatía y la solidaridad. Bueno gente, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado muchísimo, que os lo hayáis pasado genial y que me dejéis en la cajita de comentarios pues aquello que os haya parecido. Y como siempre, muchísimas gracias por verme, ya sabéis que tengo un Patreon donde subo los vídeos un día antes, subo los guiones y en fin, si este vídeo os ha ayudado, os ha aportado algo, simplemente os ha divertido, me ayuda muchísimo que le deis al botoncito de like, que lo compartáis con aquellas personas a las que penséis que esto le puede interesar y como siempre, nos vemos por Twitter, por Instagram, por YouTube o, por qué no, por la calle.